me gusta mucho y que lo estoy compartiendo en experiencia y en conocimiento. Y bueno, espero que el método y la explicación pues les sea de utilidad, ¿no? Si bien se complementa bastante con la especialidad de seguridad y salud ocupacional, también hace mucha relación y mucha relevancia en lo que es la estrategia de la organización, ¿no? Entonces, van muy de la mano, así que me va a encantar transmitirles este tema, ¿ok? ¿Me confirman, por favor, si se visualiza la presentación? No, se estaba presentando, pero luego se quitó. Bien, soy de Bolivia y ahí les contaron mi experiencia y mi formación. El objetivo de esta charla es un poquito, todos sabemos el escenario por el cual estamos atravesando, ¿no? Y por lo menos particularmente en mi país, y pensaría a nivel mundial, el tema de riesgos está tomando bastante importancia de manera integral en la estrategia de las organizaciones, ¿no? Esta gestión tiene un enfoque preventivo, ¿sí? A través de una metodología que trae la norma, que es la ISO 31000, y bueno, de manera por adelantar, digamos, algunos de los pasos que conlleva es justamente la identificación, la evaluación de los riesgos y el tratamiento de aquellos que salen más críticos, ¿no? Para ello se necesitan establecer o reforzar lo que son las medidas, ¿no? Hay muchos personajes en todo esto que es la gestión de riesgos. Tengo dos para compartirles. Interesante la explicación que dan o la identificación que hacen. Están las empresas unicornio, ¿no? Que son aquellas que se han reinventado, que se han adaptado, que están resurgiendo, si quieren, ¿no? Ante toda esta situación, y bueno, son las que siguen con marcha y pie hacia adelante, ¿sí? Y también cambia un poco la perspectiva y las expectativas que tienen los consumidores para las organizaciones, ¿no? Que es algo que las organizaciones tienen que considerar. Entonces, son aquellas que no se van a quedar atrás, ¿no? Sí o sí siguen para adelante. Y están las empresas también llamadas dinosaurios, que es lo contrario, ¿no? Son aquellas que les está costando adaptarse, que siguen con su esquema antiguo y que podría pasar a ser obsoleto. Entonces, dice la frase, ¿no? Te haces unicornio o te quedas dinosaurio. Aplica también para nosotros los profesionales, ¿no? Como hemos ido viendo en las charlas durante el día, tanto en la formación de seguridad industrial y salud como en las demás profesiones, es importante resurgir, es importante innovar, es importante prepararse mucho más y fortalecer ciertas capacidades y habilidades que puedan estarnos faltando. Ahora tenemos muchas herramientas a disposición, ¿no? Entonces ahí va una reflexión. Dentro de lo que es la innovación, como mencionaban, y también en un escenario de riesgo, se tiene justamente tanto el impacto positivo como el impacto negativo, ¿no? O los efectos, que son lo que se debería tratar de identificar. Entonces, si bien nuestro enfoque es identificar esas situaciones potenciales que puedan interrumpir, que puedan afectar las actividades en la organización, también existe lo positivo que son las oportunidades, ¿no? Que va casado a ese perfil de unicornios. Entonces, aquí en mi país hay una empresa que ha arrasado, que ha crecido bastante, que es un delivery que se llama Yaigo, ¿no? Y que tiene un servicio al cliente muy, muy bien enfocado, muy bien estructurado, y que, bueno, está obviamente factor importante en la mayoría de las organizaciones es el recurso humano, ¿no? Entonces, con una preparación y con un buen enfoque se puede avanzar bastante en este tipo de aspectos, ¿no? Tengo otro también que es más conocido, ¿no? A nivel Latinoamérica, que es Pedidos Ya, que también ya incursionó en el mercado boliviano, y bueno, son empresas a las cuales estamos compitiendo, ¿no? Eso es parte de todo lo que es la innovación, aprovechar las situaciones de crisis para ver las oportunidades, ¿sí?
También dentro de lo que son estas situaciones de crisis se presentan inconvenientes, ¿no? Tengo un caso, por ejemplo, que es de Perú, la empresa que comercializa Clorox, la marca Poet, ¿no? Tuvo justamente durante este tiempo de cuarentena un caso de retiro, específicamente en el mes de julio, donde ellos identificaron que tuvieron problemas con el lote de producto que habían producido, ¿sí? Este lote de producto podía generar infecciones y neumonía en personas vulnerables. Entonces, la pregunta es acá, ¿estaban preparados? ¿Cómo reaccionaron ante la situación? ¿Pudieron recoger todos los lotes? Capaz que tuvieron algún caso con algún consumidor, algún cliente que tuvo haber presentado este tipo de afectaciones, y ya buscando internamente, ¿no?, la causa raíz y la toma de acciones, qué fue lo que pasó, qué se descontroló, qué análisis no se tomó, qué validación no se hizo, ¿no? Entonces es todo el sistema de gestión que se debería de alguna manera tener desarrollado para poder justamente responder a estos inconvenientes que se presentan, ¿sí? También tenemos otro caso positivo que son los casos de innovación, ¿no? Antes de la pandemia estaba Skype, la más conocida para conexiones virtuales, y bueno, en todo este tiempo Zoom pudo superar ese nivel que tenía Skype anteriormente, y bueno, creció bastante, ¿no? Creció un 45% tanto en clientes, en participantes, y bueno, aprovechando justamente las situaciones negativas, ¿no?, que se estaban dando. Pero ellos vieron oportunidades ahí, tuvieron una situación de riesgo que fue la fuga de datos personales, pero supieron manejar la situación y salieron con más ventajas, salieron con mayor seguridad de datos, y bueno, pudieron encajar perfectamente, ¿no? También tenemos otro caso de análisis muy interesante que a veces es lo que les falta a las organizaciones y por ende a los profesionales que conforman también la organización, porque a veces no se ven estrategias, no se aprovechan esas situaciones, como es el caso clásico que se ve mucho en los análisis de riesgos. Y esta mañana lo decía uno de los facilitadores, está el caso de Netflix, ¿no?, con Blockbuster, donde en sus inicios pudieron haber hecho alguna alianza que iba a beneficiar y generaba un ganar-ganar, ¿no? Pero lamentablemente a Blockbuster le faltó un poco de visión, o bueno, el creerse que ya logró el mercado y bueno, que no podía moverlo nada, ¿no? Pero con el tiempo podemos ver que los factores positivos, el factor de riesgo, el de no ver que cómo avanza la tecnología, cómo se tiene que adaptar a las situaciones, y justamente pensando en los clientes, lo superaron, ¿sí? Bueno, son casos de estudio interesantes. Otro caso también que tenemos con quiebra fue el caso de Kodak, donde también no se supo adaptar a las situaciones al mercado digital, ¿no?, con sus cámaras a rollo, y en ese entonces ya estaban Sony, Canon y Olympus con cámaras digitales, ¿no? Entonces se vio rebasada y bueno, dejó de estar en el mercado, ¿no? Pero en el caso de la pandemia, esta empresa, gracias a la ayuda también de la entidad del gobierno americano, ¿no?, pudo resurgir ya como una empresa cambiando de rubro y generando productos farmacéuticos, ¿no?, que también el gobierno de Trump se dio cuenta de que necesitaba fortalecer el mercado nacional. Entonces ahí podemos ver unas oportunidades tanto en la administración pública como en las organizaciones, ¿no?, que se pueden generar ciertas alianzas para poder afrontar también esas situaciones de crisis, ¿sí? Dentro también de todo esto, lo que son los riesgos, existen situaciones planificadas de riesgos, ¿no?, que tal vez van en contra de lo que es la ética, la transparencia, un buen gobierno corporativo, ¿no? Entonces ahí hay como complicidad que también es lo esperado dentro de los casos de riesgos, de las gestiones de riesgos que puedan darse, ¿sí? Y va muy casado al perfil profesional, a los valores que tenga, al ADN, como decían esta mañana en la capacitación, ¿no?
Por ejemplo, tenemos el caso de Volkswagen, donde fue planificado la situación de riesgo, asumieron ellos el riesgo y bueno, lamentablemente fueron descubiertos porque estaban ocultando todo lo que es las emisiones, ¿no? que se daban porque ellos habían instalado un software. Entonces podemos ver el lado negativo también de este tipo de situaciones. Y eso les costó multas, ¿no? Elevadas en millones de dólares, ¿sí? Eso en caso también repercute en lo que es la imagen de la organización. Entonces fíjense cómo desde la operación se puede generar una afectación que no es solo financiera o monetaria en la organización, ¿no? Sino también un tema de imagen. Entonces está todo entrelazado, está todo, todos los eslabones de la cadena pueden llegar a afectar a la organización. Por eso es que el enfoque de gestión integral de riesgos se lo debe ver de esa manera, ¿no? Es la recomendación que se les quiere dar con esta charla, ¿sí? Y otro caso importante de fraude financiero que es planificado o es intencional, también está el caso de Enron, ¿no? Donde este profesional contratado y que fue una persona muy preparada, salió de Harvard, ¿no? Pudo maquillar todo lo que son los activos, todo estaba súper ingresos, ¿no? En la organización, cuando en realidad a los años se dieron cuenta que estaban en la quiebra, ¿sí? Entonces, así como estos casos, hay muchos que se tratan bastante en la gestión de riesgos y que no es ajeno ni está fuera de lo que la realidad de las organizaciones en las cuales se desenvuelve el mercado, ¿no? Para ello, una metodología que quiero compartirles y que es una opción, no es la regla, por favor, tampoco es la última receta ni está escrito en piedra, todo es mejorable, ustedes lo saben, y todo tiene un aprendizaje, ¿sí? Está la ISO 31000, que es un estándar a nivel mundial, ¿no? Así como todas las normas, tenemos la ISO 45000, la ISO 14000, la de calidad, la de energía, y bueno, todas las normas que vienen ahora con una estructura de alto nivel, que quiere decir que son integrables y son complementarias, ¿sí? Así como esta norma viene a complementar justamente uno de los requisitos que traen las demás normas, ¿no? Que es el abordaje con acciones para los riesgos y oportunidades que se identifiquen. Ninguna de las normas viene con una exigencia cerrada u obligatoria de hacer una metodología de riesgos. Sí recomienda tomar algunas guías que se pueden necesitar o que la empresa quisiera, ¿no? Esta es una de esas opciones. Ya que proporciona una metodología sencilla, ¿no? Para mí es súper práctica, es adaptable a cualquier organización, sea chica, grande, mediana. Viene a fortalecer lo que es la cultura de calidad, esa cultura tan ansiada que esperamos bastante los que están también en el área de seguridad, que es la prevención, ¿no? Que tengamos ese pensamiento, esa actitud preventiva, ¿sí? Entonces viene a complementar y a fortalecer también ese enfoque. Está compuesto por 6 capítulos, ¿no? Los 3 primeros son introductorios, y bueno, los que vamos a desarrollar ahora son justamente el 5 y el 6. El 5 porque yo digo que el 50% de trabajo, de avance que se pueda tener en todo esto de las normas, es clave el liderazgo y compromiso de la alta dirección. ¿Sí? Ustedes saben que ahora más que nunca es con el ejemplo que podemos liderar, es con que yo te enseño, yo te muestro cómo son las cosas y yo también hago, y bueno, todos estamos ahí al pendiente, y sobre todo si son la alta dirección, ¿no? Yo he escuchado alguna vez, pero si el gerente no le importa, el gerente no le interesa, no quiere participar, no cumple, pero sí es el primero que incumple, y bueno, comentarios que a veces no contribuyen a justamente generar la base sólida de todo este tipo de gestiones, ¿no? Sí, un poco contribuye si es una exigencia legal, no hay dónde perderse ahí de que se tiene que cumplir, pero a veces también cuesta bastante, ¿no? Entonces, si hay un liderazgo y compromiso, hay un buen camino recorrido, ¿sí? La norma como tal tiene sus cláusulas y tiene sus requisitos para la alta dirección. ¿Cuáles son esas con relación a la gestión de riesgos, ¿no?
que la alta dirección, ¿no?, debe asegurar que la gestión del riesgo está integrada en todas las actividades de la organización. Fíjese. Entonces no quiere decir que es responsabilidad de un área, que no es responsabilidad solo de un gerente o solo del gerente general. En toda actividad que uno realice debe ver de manera integral los diferentes riesgos a los cuales está expuesto su área, su cargo, sus actividades, ¿no? También tiene que ver de que tenga liderazgo y compromiso en lo que es la implementación de esta norma, definir y comunicar una política que conlleve la orientación a la gestión del riesgo, debe adaptar, debe tratar de asegurar los recursos que sean necesarios, ¿no? Y fíjense, debe asignar la autoridad, responsabilidad y obligación para rendir cuentas en cualquier nivel dentro de la organización. Esa rendición de cuentas quiere decir que yo estoy en conocimiento, que yo estoy capacitado, que yo estoy preparado y que tengo la habilidad de justamente gestionar mis riesgos y bueno, en caso de tener que explicar las decisiones que tomo, pues me sienta yo preparado, ¿no? En mi cargo, en mi área, como líder. Entonces, eso es lo que de alguna manera ayuda a un poco alinear esta gestión, ¿sí? También hace mención a los órganos de supervisión. Todas las áreas de seguridad, de salud, medio ambiente, control de calidad, las áreas de auditorías y bueno, todas aquellas funciones que no formen parte de lo que es la operación, la realización del producto, la realización del servicio, entran dentro de este grupo que son los órganos de supervisión que también tienen mucha responsabilidad en la gestión del riesgo, ¿no? Ellos con sus monitoreos, con sus inspecciones, con sus visitas que hacen aleatoriamente, también tienen la capacidad o por lo menos hay que prepararlos o prepararse para justamente poder aportar y agregar valor identificando esas situaciones potenciales de riesgo según el perfil que se tenga, según los conocimientos que se tengan, ¿no? Por eso es importante que comprendan, que conozcan cuáles son los objetivos en los cuales la empresa está trabajando, según el nivel que les corresponda, cuáles serían los riesgos a los cuales se están exponiendo, que ellos podrían de alguna manera identificar y proponer algunas medidas, ¿no?, que conozcan muy bien en el rubro en el cual se desempeña la organización para que así puedan manejar el mismo lenguaje y que el contexto sea apropiado a los riesgos que están trabajando y bueno, que se comunique apropiadamente también la información de los riesgos según los niveles y según los métodos de comunicación que se tengan, ¿sí? Entonces, de manera general, la norma trae ciertos lineamientos que podemos nosotros, los de sistemas de gestión, mencionar y hacer recuerdo ya para ir teniendo conocimiento e ir unificando el lenguaje y poder entendernos, ¿no? He tomado también otra literatura, otra bibliografía, que son de nuestros colegas de auditoría interna. Todas las empresas a nivel mundial tienen un área de auditoría, que si bien está enfocada más en la parte financiera, porque ellos sí hacen auditorías y donde identifican si hay posibles robos, fraudes, o bueno, cosas chuecas o torcidas que se estén presentando, ¿no?, desde el punto de vista monetario. Entonces, ellos tienen un modelo que a mí me parece muy interesante, que podemos adaptarlo en cualquier especialidad, ¿no?, en la de seguridad también, que se llama el modelo de las 3 líneas, ¿sí? Esta institución que presenta este modelo de las 3 líneas es el Instituto de Auditores Internos, solo para conocimiento. Se tiene en México, se tiene en Perú, se tiene en Colombia, sus respectivos institutos ya por país, y bueno, aglutina a más de 170 países y representa a los que están en ejercicio de auditoría interna, ¿ok? Este es el modelo que nos facilitan para poder un poco también, lo que les decía de la norma, ¿no?, dónde está el liderazgo y dónde está el compromiso. Entonces ellos proporcionan como 3 líneas, que son, digámosle, barreras de contención justamente para la gestión de riesgos, ¿no? Esta herramienta permite orientar a las organizaciones a delegar y coordinar las actividades que son esenciales para la gestión de riesgos.
Entonces, tenemos la parte superior al órgano de gobierno, que aquí está todo lo que es presidencia, todo lo que es el consejo directivo, son las máximas autoridades de las organizaciones que están ubicadas en la parte superior, ¿sí? Después viene la primera línea, que reportan a la dirección, que sería ya un gerente general, o un gerente, o como le llamen en las organizaciones, ¿no? Que sería el CEO de la organización. En los roles de la primera línea están aquellas áreas que están directamente relacionadas con el core del negocio, ¿no? Ya sea producción de productos o de servicios, ¿sí? Que son los primeros que tienen que estar en pleno conocimiento e identificación de los riesgos que les puede afectar como primera línea, ¿sí? La segunda línea justamente va casado con el punto anterior que les comentaba de los órganos de supervisión, que son aquellas áreas que con sus monitoreos, con sus visitas, también contribuyen a poder identificar estas situaciones potenciales, ¿no? Que también no nos olvidemos que cuando hablamos de riesgo hablamos de identificar oportunidades, que son situaciones positivas que pueden generar valor agregado en la organización. Una tercera línea que trae el modelo es justamente y de manera exclusiva para nuestros colegas de auditoría interna, ¿no? Quienes han pasado por una auditoría o quienes han sido visitados por estos colegas en su actividad, ya ahora son los primeros que deberían emitir los informes, por si acaso para que lo sepan, si es que todavía no les ha pasado. Cuando estos colegas nos visitan en las áreas, ya los informes que ellos emiten debería venir con su evaluación de riesgo, ¿no? Indicándonos que dentro de los controles que están identificando, que dentro de los resultados que están realizando, cuáles son las situaciones potenciales que ellos están identificando. Tal vez no tanto de gestión, pero sí también muy enfocado y muy en el nivel de ellos, que es la parte administrativa, control interno y la parte financiera, ¿no? Y por último tenemos, si bien no está identificada como cuarta línea, pero yo le digo cuarta línea, están lo que son las partes externas, ¿no? O los proveedores de aseguramiento externo, que aquí están todas las entidades reguladoras, ¿no? Como hablábamos con Verónica, ¿no? Las entidades de seguridad, las entidades según el rubro en el cual se desempeñen, si es de servicios, si es industrial, y bueno, si es petrolera u otras que puedan haber, porque traen sus respectivas regulaciones que en caso de incumplirlas también estamos exponiéndonos, ¿no? Todas estas líneas tienen una relación, tienen que tener su actitud imparcial, su transparencia, su ética, y tienen que tener sí, una estrecha relación de coordinación, ¿no? Porque todas están directamente relacionadas con la gestión de riesgos. Entonces, a quien le pueda servir para un poco mostrar de manera gráfica y resumida este modelo, la verdad que le va muy bien y no va a ser novedad para los colegas de auditoría en sus organizaciones el presentarlo y decir, bueno, acá todos somos responsables de la gestión de riesgos, cada quien en su cargo, cada quien en su conocimiento, en su alcance y cómo se tendría que gestionar, ¿sí? Y lo que les decía, que ahora los profesionales de auditoría interna de esas áreas, que no me refiero a las auditorías internas de gestión, sino al otro lado, que son las auditorías internas de control interno financiero, tienen que hacer su identificación y evaluación de los riesgos de incorrección material, le llaman ellos, ¿no? Que son errores en la información. Justamente cualquier desvío que pueda haber en el control administrativo, control interno, control financiero que se puedan hacer. Entonces ellos tienen su propia norma que ya les exige hacer una evaluación de riesgos también, desde ese punto de vista, ¿sí? La norma ISO 31000 trae sus propios términos y definiciones, es importante conocerlas, manejarlas para poder unificar el lenguaje y podamos entendernos, ¿no? Nos dice que riesgo es un efecto, es una desviación respecto a lo previsto, ¿no? Que puede ser positivo o negativo, que era lo que les decía, trae el término de consecuencia y trae el término de probabilidad. Que puede no ser novedad para el área de seguridad y salud, porque sí lo vienen manejando hace bastante tiempo. Creería yo que es una de las especialidades en realidad que tiene más avanzado en gestión de riesgo, si bien está especializado en la parte de CISO, ¿no? O seguridad, son términos que lo entenderían perfectamente, y que lo que ahora se quiere con la gestión integral de riesgo es justamente
extrapolar ese conocimiento y esa aplicación, ¿no? Que ya no sea solo de riesgos en seguridad o en salud, sino que sea en otros riesgos que más adelante les voy a mostrar, ¿sí? Justamente ahí está, ¿no? Existen riesgos, si bien los de CISO, los de salud están en la parte operacional, y así como ese pueden estar los riesgos del medio ambiente, están los riesgos del producto, riesgos de energía y otros riesgos que puedan haber. Hay además otros riesgos a los cuales la organización como tal, de manera integral, está expuesta, ¿sí? Por ejemplo, están los riesgos estratégicos, que son situaciones que van a ir directamente a interrumpir los objetivos que la empresa se haya puesto. Los riesgos operacionales, todas aquellas que tengamos en la parte operacional, que es la que se activa, ¿no? Los riesgos comerciales, cualquier evento que pueda ser por créditos o por liquidez que también pueda afectar a la organización, y no tenemos por qué dejarlo de lado, ¿no? Hablando ya de estrategia. Tenemos el mercado, cualquier cambio de precio, la competencia desleal. Tenemos los riesgos políticos. A nivel Latinoamérica estamos atravesando realmente una inestabilidad en la gestión pública, en la gestión política. Por lo menos en mi país se viene todo lo que es una elección que tenemos bastante incertidumbre, ¿no? Y bueno, las empresas lo que tienen que hacer es justamente simular posibles escenarios, ¿no? A ver qué sucede si sale esto, si sale el otro. Entonces, son riesgos a los cuales se pueden proyectar para ver plan A, plan B, ¿no? Las medidas a tomar, ¿sí? Tenemos los riesgos financieros, cualquier cambio en moneda también puede afectar, los tipos de interés, ¿no? Una bajada, una subida. Tenemos los riesgos legales, que eso lo maneja muy bien el área de CISO, porque lo primero que se debe cumplir siempre es la exigencia legal, ¿no? Después ya empezamos a hacer gestión, a mejorar ya como segunda parte en ese aspecto. Al igual que eso, están todas las demás otras exigencias legales, ¿no? Las propias que son del rubro, y bueno, las que van saliendo también, ¿sí? También tenemos riesgos de proyectos, que no se tienen que manejar de manera global. Cada proyecto puede y tiene sus propias características. Por eso es que nuestros colegas también de la gestión de proyectos que están manejándose a través del PMBOK, los PMI, ¿no? Dentro de su metodología también trae una evaluación de riesgos exclusivos para cada proyecto que la organización quiera llevar adelante, ¿sí? Tenemos los riesgos de transferencia, que es justamente cuando vamos a comprar pólizas, ¿no? Que son los seguros para aquellas situaciones que queremos transferir a otra organización, ¿no? Los riesgos. Y tenemos los riesgos de naturaleza, que son difíciles de predecir, pero dependiendo en el ambiente, qué características, qué historial tenemos, ¿no? Cómo se comporta la naturaleza en nuestro país, pues se lo tiene que considerar. Y cualquiera de estas situaciones puede llegar a tener un riesgo reputacional. ¿Qué quiere decir eso? Que puede llegar a afectar a la imagen de la organización, ¿no? Entonces, un riesgo materializado en la parte de seguridad de salud que no esté bien trabajado, pues puede traducirse en un riesgo reputacional, puede traducirse en un riesgo legal, y bueno, hasta puede traducirse en tema financiero y le puede costar bastante a la organización si no está bien gestionado, ¿no? Con esta norma no quiero decir, no, o por lo menos no nos da la norma esa sensación de que vamos a tener cero riesgo, no existe cero riesgo, ¿no? Pero por lo menos al diagramar el escenario estamos viendo diferentes situaciones como que proyectándonos justamente para tratar de definir medidas o reajustar ciertos controles, ciertos procesos que nos ayuden a controlar, evitar o tal vez mitigar la situación en caso de que se presente. ¿Okay? Por eso es importante que la alta dirección y baje desde ahí todo lo que es el liderazgo y el compromiso en la gestión de riesgos. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a lo que ya son los pasos de la gestión de riesgos como tal, que es la metodología. El primer paso que nos dice la norma es que tenemos que definir el alcance, ¿sí? La empresa puede definir si quiere ver riesgos de manera integral en todas sus áreas y en todos los aspectos que acabamos de listar, o si quiere ir trabajando por partes, ¿no? Hay empresas que están muy fortalecidas
en lo que es medio ambiente, en lo que es seguridad, y tal vez dejando de lado un poco lo que es el mercado, la parte comercial, ¿no? La parte financiera tal vez. Entonces, cuando vemos todas las áreas podemos decir que es un alcance global, ¿no? Ahora la norma no nos obliga, así que queda decisión de la organización qué alcance quiere trabajar, estratégico, operacional, por proyecto, actividades puntuales, ¿sí? El segundo paso que orienta la norma es que se comprenda, que se analice el contexto en el cual se desempeña, ¿sí? Ahora las normas de gestión, las ISO, en sus cláusulas piden también que se haga este tipo de análisis. Hay una herramienta que yo la digo que es la más clásica, pero no es la única. Existen otras que pueden complementarse también, además de esta, que es el análisis FODA, ¿no? El FODA y hasta se lo puede aplicar de manera personal, profesional también. ¿Qué nos da? Nos da como una fotografía en el día de hoy de qué fortalezas tiene la organización, qué debilidades tiene, qué amenazas tiene, qué oportunidades tiene. Por eso es que este FODA se lo tiene que hacer de manera compartida, yo diría con altos mandos, mandos medios, ¿no? Cosa que se pueda rescatar justamente la realidad sobre la cual la organización se está desarrollando, ¿sí? Para eso también es importante identificar las partes interesadas. Las organizaciones tenemos partes interesadas internas y tenemos partes interesadas externas, ¿sí? Los que están trabajando con ISO 45000, también la norma trae justamente estos requisitos para que los puedan trabajar, los puedan implementar. Entonces, es un lenguaje común que ya ahora ya trata de integrarlo, ¿no? No solo para CISO, sino para también las demás áreas. Eso para mí es importante, por favor, que se les quede, que lo comprendan de esa manera, justamente porque era ahí donde yo particularmente veía un vacío o un divorcio entre las normas y la estrategia, ¿no? Que por acá el sistema de gestión y por allá la estrategia. Entonces, el hacer esta fusión de ver, a ver, cuál es nuestra situación a través del FODA, cuáles son nuestras partes interesadas, y sumar a eso justamente las diferentes especialidades que están expuestas, como que ata un poquito más y los une, ¿no? Para no estar por aquí, por allá. ¿Okay? Entonces, en las partes interesadas internas tenemos los empleados que tienen necesidades, que tienen expectativas con la organización. Parte de ello es lo que se ha ido mencionando en todas las conferencias que tuvieron hoy y que van a tener en los siguientes días. Tenemos los gerentes, tenemos los propietarios que también tienen necesidades y tienen expectativas para con la organización. Y tenemos la parte externa, ¿no? Que son los proveedores, que son la sociedad, que es el gobierno, que son los acreedores, que son las entidades con quienes tenemos deudas. Y por último, nunca va a estar fuera ni olvidado los clientes, porque las organizaciones, por lo menos las privadas, nacen para eso, ¿no? Nacen para tener productividad, para tener liquidez, para tener ingresos, ventas, y etcétera. Entonces, la parte interesada, no más importante, pero no crítica, pero no menos importante tampoco, son los clientes. Y todas estas partes interesadas tienen sus necesidades y tienen sus expectativas que a través de los análisis globales que haga la organización van a poder identificar justamente esas situaciones delicadas que pueden generar estas partes interesadas, que son los riesgos o también que son las oportunidades, ¿sí? Debería resultarles algo como el ejemplo que les dejo acá, ¿no? Debilidades, algunos ejemplos, amenazas, fortalezas, oportunidades, ¿sí? Los que estén trabajando en mandos medios y no participen en la alta dirección o no estén en un nivel de gerencia, deberían de alguna manera consultar y ver si por lo menos por el lado de seguridad y salud tienen estos factores analizados, ¿no? ¿Qué debilidades tienen en CISO, qué debilidades tienen amenazas, en fortalezas y qué oportunidades podrían aprovechar? Pero desde la estrategia, ¿no? Cosa que no estén divorciados y se pueda trabajar de manera conjunta en la asignación de recursos y justamente en las medidas preventivas a tomar para que se eviten este tipo de situaciones o también se aprovechen las oportunidades que trae el mercado. ¿Okay? Al hacer justamente ese análisis de FODA,
¿no? La relación con los riesgos va casado con las amenazas. Entonces, yo ya estoy identificando esas situaciones potenciales cuando ya tengo un listado de amenazas. Por eso es que les decía que si no conocemos o si no se trabaja un fondo en la organización o no se sabe cuáles son los puntos débiles o cuáles son aquellos factores negativos que el mercado trae, entonces no vamos a poder trabajarlos, ¿no? No vamos a poder hacer lo que dice la norma, tratamiento de los riesgos, ¿sí? Existen muchas técnicas para luego valorar justamente esos riesgos. Yo les traigo una, fíjense, hay una norma específica que es la 31010, que es la que acompaña a la 31000. Ahí en esa norma existen más de 30 técnicas. Hay una nueva versión que salió actualizada justamente el año pasado, que es la versión 2019, y ahí nos traen bastantes técnicas, ¿no? Esto es un curso aparte, es toda una explicación aparte, y a veces hay hasta charlas específicas de cada técnica, o por lo menos una agrupación de técnicas. La verdad es que todo esto de los riesgos es igual todo un mundo, toda una especialidad que se va realizando. Yo les traigo una, para mí la más sencilla y práctica de implementar, ¿sí? Sobre todo aquellas organizaciones que van a dar los primeros pasos o que quieren un poquito reforzar y entender un poco mejor, ¿no? Yo entendería que, como les decía, los colegas de seguridad, de salud, están un poco o bastante avanzados en esta comprensión de los riesgos, obviamente enfocados en la especialidad, pero lo entienden perfectamente, ¿sí? Entonces, la técnica es la matriz de probabilidad-consecuencia, ¿no? Que simplemente es combinar niveles, tanto para consecuencia y para probabilidad, y resultado de ello vamos a tener justamente los niveles de los riesgos y vamos a tener aquellos identificados como lo más crítico, ¿no? La norma nos pide que definamos justamente esos criterios. Entonces, ¿a qué se refiere cuando nos dice definan los criterios, ¿no? Que hay que definir las variables para probabilidad, las variables para consecuencia, ¿no? ¿Cómo se van definiendo? Existen niveles, esto la verdad que lo puede trabajar cada organización de acuerdo a su realidad, ¿sí? Yo he visto matrices de 4, de 5, de 7, de 9, en amigos que trabajan en mineras, en petroleras, manejan de 7, de 9 niveles, y la verdad que ya son sistemas maduros en gestión de riesgos, ¿no? Yo la propuesta que les traigo o que estoy tratando de compartir es simplemente una matriz de 4x4 que me parece un poco la más equilibrada y la más práctica de aplicar, ¿no? Pueden manejarse de manera cualitativa, ¿sí? O pueden manejarse de manera cuantitativa. Si pueden hacerlo de manera cuantitativa va a ser mucho mejor. ¿Qué significa eso que sea de manera cuantitativa? Que ya le ponemos datos, o sea, ya revisamos estadística, ya revisamos comportamiento, tendencias, ¿no? De los diferentes riesgos a los cuales estamos expuestos, ¿ok? Con estos criterios de niveles que se colocan acá y las variables, ¿no? Ya en datos se construye la matriz, y también tienen que definir lo que son los niveles del riesgo. Yo acá en la metodología les traigo 3 niveles, alto, medio, bajo. Existen 4, a veces he visto de 5 también para los niveles de riesgo. La verdad que esto es como una ropa a la talla de la organización, ¿no? Es una vestimenta que le haga a la organización, ¿sí? Debería resultarles algo así como el ejemplo, ¿no? Los criterios: nivel, bajo, medio, alto, crítico, su numeral correspondiente y su variable que ya es en dato, ¿no? Entonces acá yo he puesto valores monetarios que pueden ser fácilmente ajustables a la organización en caso de que lo quieran aplicar. No he puesto la moneda, obviamente, porque, bueno, varía por país, pero ya aquí la pregunta es, ¿hasta cuánto la organización puede aceptar perder, ¿no? O puede aceptar que le afecte el riesgo. Bajo si es 5.000, medio si está entre 5.000 y 59.000, alto 60.000 a 1.000.000, y crítico ya cuando haya alguna pérdida de más de 1.000.000, ¿no? Y en probabilidad también hemos puesto las variables ya en datos, ¿no? Bajo va a ser si se presenta de 26 años o más, por ejemplo, ¿no? Ustedes ya le pueden cambiar ahí, le ponen, bueno, que se presente cada 20 años, va a ser bajo, y así, ¿sí?
Medio entre 11 a 25, alto si es que se presenta esa situación entre 2 a 10 años, y crítico si es que se presenta en menos de un año. Entonces, cuando tengan el análisis de los riesgos, lo que tienen que hacer es justamente esa situación de ese listado de riesgos que hemos visto, competencia, liquidez, interés, o cualquier actividad ya operacional, lo tienen que traducir a estas dos variables, ¿no? ¿Con qué frecuencia se presenta? Si fuera probabilidad, y en caso de que se presente, que es la consecuencia, ¿cuánto nos puede afectar? Digamos que le dan en probabilidad medio, que sería el 2, y le dan un alto en lo que es consecuencia. Entonces lo que hacen es llevar a la matriz, ¿no? Medio dijimos en probabilidad, que sería 2, y en consecuencia 3. Entonces hago la fórmula del riesgo, que es simplemente una multiplicación, 2 por 3, 6, y lo ubico en el nivel 6, que según los niveles ya para el riesgo que hemos asignado, pues está dentro de lo que es el riesgo bajo, ¿sí? Entonces así se hace para cada uno de los riesgos que van casados al análisis FODA que la organización podría realizar, ¿ok? Esta es una de las partes central de la norma, yo digo una de las más importantes, que al tener esas variables ya lo demás es mucho más fácil de llevar a cabo. Entonces es importante que le den el tiempo necesario en la asignación de esos criterios, ¿ok? Seguido de eso, la norma dice identifiquen los riesgos. Entonces, no existe, por lo menos yo no conozco, una categorización o una manera única de decir, bueno, estos son mis riesgos y los voy a categorizar de esta forma, ¿no? Yo se los he listado ahí, estratégicos, operacionales, mercados, pero ya ustedes pueden decidir si quieren llevar solamente 4 categorías, si quieren llevar 5, si quieren una recomendación, bueno, manejen lo que es estratégico, operacional, político y naturaleza, ¿no? Y sí el reputacional, porque cualquiera de estas situaciones puede llegar a afectar la imagen de la organización. Pero sí hay que listarlos porque, bueno, es uno de los pasos que la norma como tal pide, ¿ok? Una vez listados, hay que revisar la estadística justamente de esos riesgos, ¿no? Que se han listado. Si ya ha pasado, cuánto ha afectado, si pasó en nuestra organización, o si no pasó en nuestra organización, hay que ver estadística local, estadística del país y estadística a nivel mundial. Porque todo eso sirve como elemento de entrada para justamente poder asignar la probabilidad y también enmarcar dentro del impacto que es el daño monetario que puede correr la empresa, ¿ok? Una vez que tenemos todo ese análisis, todos los riesgos listados, simplemente aplicamos la valoración del riesgo, que es la fórmula, ¿no? Que era lo que les explicaba, tratando de ubicar en los niveles para que nos salga el riesgo y su nivel que tiene ese riesgo, ¿ok? Esa sería la valoración, ¿no? Una vez listados los riesgos, vamos dándole el nivel de consecuencia, el nivel de probabilidad, y del cruce de esta información nos sale el nivel de riesgo, ¿no? Por recomendación, la metodología orienta a tratar a aquellos que tienen alto riesgo, similar tal cual se trabaja cuando se hace el análisis de peligros para seguridad y salud ocupacional, solo que esto integra un poco más, es más transversal porque ve no solo los riesgos de la especialidad de seguridad y salud, de otro tipo de riesgos a los cuales también la organización está expuesta, ¿okay? A través de su análisis FODA, ¿sí? Una vez que tenemos los niveles de los riesgos y sus niveles, ya pasamos a la siguiente etapa, que es el tratamiento, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento, la norma orienta que tenemos como 4 opciones para el tratamiento de estos riesgos, ¿sí? Primero nos vamos a lo más crítico. ¿Y qué tenemos que hacer con lo más crítico en riesgos? Tenemos 4 opciones. O asumimos el riesgo, que es una de las pocas que se toma, ¿no? Nadie quiere convivir con el riesgo. Normalmente trata de reducirlo. Si se puede, trata de eliminarlo, que tampoco se da. No es normal que eliminemos un riesgo, porque si no, muchas de las veces tocaría eliminar la actividad, cuando en realidad es parte de lo que la organización es, ¿no? Entonces, es el centro del negocio, entonces no se podría. Por eso es que normalmente dentro del tratamiento de riesgos, lo que más se toma es la reducción del riesgo, que es la mitigación o la transferencia del riesgo, ¿no?
que ahí ya está la decisión de contratar una póliza, un seguro, y bueno, ahí también en esa transferencia existen sus riesgos, ¿no? Uno, por ejemplo, de los riesgos es asegurarse que la organización que nos está brindando el seguro esté legalmente establecida, porque cuando suceda el hecho que nos afecte el siniestro, esta empresa debería devolvernos justamente valorizar y devolver el monto perdido, ¿no? Pero si existe el riesgo legal de que no está formalmente establecida, pues ahí perdemos el doble, ¿no? Perdemos lo que venimos pagando por el seguro y perdemos por el siniestro que se haya dado justamente por algo legal que no hemos visto con esa empresa que nos estaba brindando el servicio, ¿sí? Entonces mucho cuidado en ese aspecto, ¿ok? Ese sería uno de los pasos de tratamiento ya de los riesgos, que son las acciones, ¿no? Obviamente viene casado un costo-beneficio, ¿no? No nos tiene que salir demasiado caro o exagerada la acción, y a veces hasta más caro que el propio riesgo, entonces hay que hacer ese análisis, ¿sí? El siguiente paso que la norma pide es el seguimiento y revisión, ¿no? Entonces, una vez que hemos listado los riesgos, que los hemos valorado, que nos han salido los niveles y que tenemos los más críticos, hay que hacer seguimiento a esas acciones que hemos definido, ¿no? Trabajarlas justamente para evitar que suceda, o en caso que suceda, el impacto no sea tan grave como se lo visualizó, ¿no? Entonces tienen que haber revisiones frecuentes, ya esto ustedes lo pueden definir con gerencia, con qué frecuencia lo quiere ver y a qué niveles se va a presentar, ¿ok? Más o menos es definir fechas, definir responsables, que sí se lo hace en la parte de seguridad, pero también es justamente viendo los demás riesgos, ¿no? Que no solo va a ser responsable el área de seguridad o de salud, porque si hay un riesgo que nos va a afectar a la liquidez, o hay un riesgo que nos va a afectar en la competencia de los productos que ofertamos, que vendemos, o hay otro riesgo donde pueda haber fraude, ¿no? Entonces, el área responsable donde se está identificando debe trabajar justamente en las medidas preventivas a implementar para que se lo pueda controlar o minimizar la materialización de ese riesgo, ¿sí? En lo que respecta al informe, ¿no? Que ya es la siguiente etapa de la metodología, se tiene que visualizar dónde están ubicados estos riesgos. Entonces, los que han trabajado en riesgos saben que ahí existe un Excel larguísimo con diferentes riesgos, y querer mostrar eso a la alta dirección, a quien tenemos que tener comprometido, que tenemos que tener con todo el liderazgo en todo este tema, querer mostrarle eso, no terminamos, no le va a dar el tiempo, no se puede analizar. Entonces, una recomendación es que agarren la matriz, ¿no? Que coloquen los riesgos que han identificado visualmente en esa matriz, como les muestro en el ejemplo, aquí los que están con plomo, el 3, el 1, el 7, el 2, que son riesgos que están como ejemplo mencionados, que con las medidas que se vayan a trabajar, que se vayan a implementar, que se vayan a hacer seguimiento, se supone que debería de alguna manera reducir el nivel que inicialmente se le asignó, ¿no? Entonces está la otra matriz en paralelo, donde ya de aquí a un cierto tiempo, cuando revisemos justamente la implementación de esas acciones, el nivel de ese riesgo debería bajar, debería disminuir, debería ir a un riesgo como que normal, en un escenario normal, ¿no? Entonces, y esta es una manera de mostrar visualmente, práctica y sencilla a la alta dirección de cómo van los riesgos, ¿no? No ese listado en Excel que también se maneja, o bueno, los que tienen software, porque ya existen software para riesgos, ¿no? Que ya les sacan las matrices, son una belleza, y hay otras también que les simulan, ¿no? Situaciones de riesgo, ¿ok? Para los que estén en Excel, pueden hacer estas matrices y de esa manera mostrar que sí las acciones que han definido están siendo eficaces, ¿no? Porque están de alguna manera reduciendo esa situación potencial a la cual están expuestos, ¿ok? Todo lo que son las oportunidades, no existe la orientación mediante la norma de que se evalúen, ¿no? De cuánto nos va a impactar, porque se supone que las oportunidades de por sí traen un beneficio positivo.
¿Okay? Por eso es que no se desglosa en toda la explicación el evaluar las oportunidades. ¿Okay? Pero sí es parte de todo un escenario de riesgos que también se debe aprovechar justamente por los beneficios que puede traer. ¿Ya? Eso es en sí la norma. De manera general, estos son sus componentes, como les decía. La norma ahorita, la ISO 31000, está disponible en la web de ISO estándar, para que la lean, se la pueden copiar, pegar, y bueno, que les sea de utilidad, ¿no? Es una norma estándar, ¿ok? Dentro de lo que son los beneficios, ya hablamos, un 50% de liderazgo y compromiso. Para mí el camino está parte recorrido, ¿no? Y más el análisis, la participación del equipo. Ustedes han visto las aristas que tiene la gestión de riesgos, no es solo un área, sino son diferentes áreas. Por eso es que tiene que estar conformado por un equipo de trabajo que va a llevar a cabo esta implementación, ¿no? Y que normalmente tiene que venir desde la cabeza, ¿sí? Desde los altos mandos, porque bueno, son los primeros que tienen que estar convencidos que todo esto les trae beneficios y les genera la cultura de prevención, ¿no? Porque ahora la tendencia es justamente enseñar con el ejemplo, liderar con el ejemplo, ¿no? Para poder hacer frente a toda esta gestión. Y tiene el ciclo de mejora continua, ¿no? Porque nos pide un seguimiento y nos pide una revisión, ¿no? De todas estas situaciones. Entonces, cada cierto tiempo se tiene que volver a reevaluar cómo va la probabilidad, cómo va el impacto, para ver si el nivel de riesgo asignado está disminuyendo o por lo menos se lo está controlando, ¿no? Así es que se crea la cultura de riesgo. Tiene que haber liderazgo, tiene que haber aprendizaje, comunicación, participación, responsabilidad, ¿no? Se relaciona bastante con los valores, las actitudes y el conocimiento, ¿no? Lo que hablábamos en la mañana sobre el ADN de la organización, ¿sí? Entonces, ya para resumir, la gestión de riesgos se inicia con la intención de prevención del CEO de la organización, ¿no? O sea, tiene que tener el interés, tiene que generar el interés en el equipo gerencial para que a través de ellos, pues, se trabaje con los mandos medios y con los equipos que al final están directamente involucrados con los riesgos, ¿no? Entonces vamos a poder generar la cultura de prevención integral, ¿no? En todas las especialidades, a través de esta metodología que considero que es práctica, y sobre todo generando el valor que la organización necesita, ¿no? Que sea práctico, que sea ágil y sobre todo que sea preventivo, ¿sí? Esa sería la explicación de la norma de manera general. Es interesante, ¿no? Por lo menos a mí me gustó implementarla, trabajarla. No se hace de la noche a la mañana, igual lleva bastante tiempo, así como cuesta trabajar en seguridad y salud ocupacional, pero con las capacitaciones, con el compromiso, con la repetitividad, se lo logra, ¿no? Se logra implementar. ¿Ok? Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.